versículo 4 al 7. Este es el contexto, vamos a leerlo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero del Dios por medio de Cristo. Amén. Ahora vamos a echar marcha atrás. Si no tenemos una idea clara acerca de la ley, nunca entenderemos el significado de la cruz. Repito, si no tenemos una idea clara acerca de la ley, nunca entenderemos el significado de la cruz. La esencia de la evangelización no es solo hablar de la cruz, sino proclamar las verdades doctrinales que están en la cruz, que son dos cosas distintas. Repito, la esencia de la evangelización no es solo hablar de la cruz, sino proclamar las verdades doctrinales de la cruz. Amén. Ahora luego explicamos todo eso, no os preocupéis. Lucas 23. Hay quienes hablan de ello, pero de una manera puramente sentimental. Lucas capítulo 23, verso 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban, y hacían lamentación por él. Pero Jesús volteó hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Amén. En estos momentos Jesús salía del pretorio. En el pretorio le pegaron una paliza que os va a decir un dato histórico. Los que entraban en el pretorio y recibían la paliza, el 75% morían en la paliza. Y el 25% salía agonizando. Porque el azote romano era el siguiente. Era un palo con 12 tiras. Y al final de cada tira una bola de acero. Metían las 12 tiras y tiraban. El que salía del pretorio no salía, por así decirlo, un hombre. Salía un hombre casi sin piel. Daros cuenta. Y solían dar bastantes azotes. Hombres robustos y con bastante fuerza. Meter 12 bolas de acero en el cuerpo y tirar violentamente y volverlas a meter y volver a tirar durante horas, figuraros cómo saldría ese hombre. Jesús salió de ahí. Amén. De tal manera salió tan afectado que apenas podía con la cruz. Y ya sabéis la historia, que obligaron a un hombre que llevase la cruz de Cristo, no pique, porque él no podía, es que él no podía, como humano no podía. Y Cristo venció como humano y murió como humano, entendido en que era todo Dios. En ese momento, después de esa paliza, no creo que Jesús tuviese muchas ganas de detenerse y de hablar con nadie. Pero vio unas mujeres llorar sin conocimiento, llorar sin base, y se detuvo. Tuvo la carga de detenerse, de pararse y decirles, mujeres de Jerusalén, ¿por qué lloráis? Ellas veían simplemente a un hombre que le habían pegado una paliza, le cogieron lástima y salieron llorando. Y Jesús les dijo, palabras textuales de la boca de Jesús, no lloréis, por mí, llorad por vosotros y por vuestros hijos. A veces los predicadores que yo he escuchado muy noblemente, con una buena intención y hombres de Dios maravillosos, han predicado
la cruz del Calvario, gramatizando excesivamente los sacrificios corporales de la cruz de Cristo, y el auditorio ha salido llorando y quebrantado por la pena que le ha dado de la paliza que le han pegado a Jesús, y no han entendido nada, ni el que predica ni el que escucha. Sí, señor. ¿Y no creéis que después de 57 años entendamos algo? Bien. Digo yo. Por eso, bien, lo que sucedió en la cruz fue que nuestro Señor, el Hijo de Dios, sufrió en su cuerpo el castigo que la ley de Dios había establecido para el pecador. La ley no fue dada por el diablo, la ley fue dada por Dios. ¿Entendido? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los profetas y Salmos son libros de Dios inspirados por Dios. Y la ley decía: maldito aquel que no practique o cumpla la ley. ¿Y quién lo ha dicho eso? Dios, el autor de la ley, maldice a aquel que quebrante una palabra de la ley. Y ahora surge la pregunta: ¿quién ha cumplido la ley? Entonces estamos todos bajo la ley, condenados. Pero es que la palabra de Dios siempre permanece. Dios es inmutable. Él no cambia. Gloria a Dios. ¿Y ahora qué haces? Pues entonces leemos Hechos, ahora mismo capítulo 2. Vamos a despacito. La ley nos condenaba a todos. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Por el conocimiento determinado de Dios, ¿sí o no? Dios. Tenía que cumplir la ley alguien. Y entonces, en el pacto eterno, o en el pacto de redención, el Dios Trino hizo una reunión que ahí no había nadie, nada más que el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Y planificaron un plan de redención que nadie se iba a imaginar lo que encerraba ese plan. Y en Génesis 3:15 da un destello de luz. Cuando dice, en Génesis 3:15 pecó el hombre, y en Génesis 3:15 da una pequeña luz. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en el calcañar y tú en la cabeza. O sea, ya fue ahí, digamos, algunos teólogos le llaman el prototipo del Evangelio, el Evangelio en miniatura. Bien, en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Sin adornos, la paga del pecado es muerte. Y ahora vamos a mostrar un texto en el libro de Deuteronomio, el quinto libro de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Léelo ahora en la internacional, más claro. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Amén. Maldito. ¿Quién lo dice? Dios. Y ahora yo te pregunto una palabra áspera, agresiva y violenta. Si Dios te ha maldecido, ¿quién te va a quitar la maldición? O sea, ha sido Dios el que te ha maldecido. Por causa de tu pecado, claro está. Ha sido Dios el que te ha condenado. Entonces, ¿quién va a quitar la maldición que Dios te ha hecho a ti? Dios. Dios, nada más, claro. Entonces Dios nos tenía que librar de Dios.
¿Quién te puede librar de Dios? Nadie. Dios sí. Dios te puede librar de Dios, nada más. Y ya que Dios te ha librado de Dios, no juegues con Dios, no siendo que la partida te salga cara. Repito, Dios me ha librado de Dios, porque no había que me librarse. ¿Estamos de acuerdo? Por eso ahora Gálatas capítulo 3, verso 10 y 11. Vamos a ir despacio, ¿eh? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Están bajo maldición y todos dependíamos. Sigue. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y ahora el 13. Sáltate el 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros. Maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, el bendito se hizo maldito. Aleluya. El bendito se hizo maldito para que tú tengas la oportunidad de ser salvo. Mira a ver que andas y mira a ver que no desaproveches esa oportunidad. El bendito se hizo maldito. Porque Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Amén. El Dios se hizo hombre. El maldito no podía hacerse bendito. Tú no puedes hacerte bendito porque estás maldecido. Pero yo que soy bendito, me voy a hacer el maldito para que tú seas bendecido y seas bendito. Amén. Y cuando nos enfadamos, tiramos el carro por el pedregal. El motivo es porque no lo crees. Si lo crees, tendrías otro fundamento que el que tienes. Bendecido sea el nombre del Señor. Lo crees intelectualmente, mentalmente, psicológicamente, pero la fe auténtica produce obediencia. Y la fe que no produce obediencia es barata. La gracia que no termina en transformar una vida, huele y suena a hojalata. Repito, la gracia que no transforma una vida es hojalata. No es gracia, es hojalata. No llaméis a la hojalata gracia. La gracia tiene el poder de transformar, ¿sí o no? Amén. Entonces él se hizo maldito. La peor muerte que había en aquella época, no había otra peor muerte. Era la cruz del Calvario, ¿sí o no? Maldito todo aquel que es colgado en la cruz. Entonces él, desde la cuna, desde el pesebre hasta el Gólgota, llevó una vida perfecta, ¿sí o no? Y él cierta vez dijo en Juan, ¿quién me redarguye de pecado? ¿Quién me apunta? Nadie. Él cumplió la ley. ¿Conocéis a alguien que cumpliese la ley? Él cumplió la ley. Pero no basta con cumplirla. Ahora que la has cumplido, cuidado, esto es gordo. Ahora que la has cumplido perfectamente, sí, ponte en el lugar de los que no la han cumplido. Señor, aleluya. Ponte en el lugar de los que no la has cumplido. Para que todas las maldiciones de la ley, todas, no una, todas, no una, todas, no una, ni la mitad, todas las maldiciones de la ley caigan sobre ti. Por eso el que no entiende la ley no entiende la cruz del Calvario. Y se ha predicado en sus manijas y el clavico, ¿sí o no, Quique? Se ha gramatizado físicamente, la gente ha llorado, pero no ha entendido la doctrina que había ahí. Tenía un problema Dios para salvarme a mí. ¿Y qué problema es? Que Dios es justo y misericordioso. Y a ver, un juez justo puede declarar a un culpable inocente. Es un juez injusto, ¿sí o no? Y a un inocente le puede declarar culpable injusto. Pues es lo que hizo Dios.
Y a nosotros nos ha justificado, ¿sí o no? Siendo pecadores. En base a una obra, en base a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Cristo, Dios no ha perdonado los pecados, los ha pagado. Yo pongo un ejemplo y lo voy a repetir. Lo puse hace muchos años. Pero como me dio resultado, lo repito ahora. Imaginaros que el hermano Quique va al mercadico, el pobre, y se despista y se salta un stop. Y le para un guardia y le dice, oiga, ¿no ha visto que se ha saltado un stop? Sí, señor, lleva usted razón. Me he despistado, perdóneme usted, hombre. Le tengo que multar. No me multe, oiga, que voy al mercadico a ver si gano para comer. Y le llora al amigo. Y el amigo dice, si soy justo, tengo que multarte. Pero si soy justo, no soy misericordioso. Y si soy misericordioso, no soy justo. ¿Qué hago? Echa mano al boli o al lápiz, coge la multa, 600 euros. Y ahora aquí que ve los 600 euros, dice, ay, yo de verdad que ha mangado. 600 euros. Echa mano al bolso y te mete los 600 euros en el papel de la multa. Toma, chaval, la multa y los 600 euros. ¿Te ha perdonado la multa? ¿Te ha pagado la multa? Sí. No sé si el ejemplo os ha valido. Sí. Entonces Dios, que es justo, su justicia no podía quebrantar su gracia y su gracia no podía quebrantar su justicia. Muy bien. Gracias, Señor. Entonces el que ha pagado por nosotros ha sido el bendito Cristo. Amén. Yo es una cosa que he leído, que he estudiado, pero que no entiendo. ¿Cómo Dios puede morir por un miserable como yo? Me moriré sin entenderlo. Sí, Señor. Yo no entiendo cómo Dios puede morir, un Dios tan santo, por un miserable y pecador como yo. Yo no lo entiendo. Pero lo dice la Biblia y me lo creo. Pero no lo entiendo, Ahora vamos a citar un texto que algunos al predicarlo, repito, con muy buen corazón, han estirado el texto. A veces queremos esforzarnos por llamar la atención. Segunda de Corintios 5:21, y vais a verlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado. Y de ahí algunos, con buen corazón, con buena intención, de eso Dios me libre de decir que ha habido mala intención. Hermanos, si el pecado nuestro fue transmitido a Dios, el odio, la envidia, y esto, y todas las corrupciones que había en el mundo fueron... No, escuchadme. Lo que fue transferido a Cristo no fueron cualidades morales, sino consecuencias legales. Aleluya. Ejemplo, hay que poner ejemplos. Hay dos hermanos, que uno es un bandido y otro es un bendito. El bandido está fichado 20 veces y ha hecho una pequeñita cosa y dice el padre al hijo, al formal, mira hijo, tú estás limpio de todo. Por esta cosita a ti te echan 15 días. Y a tu hermano, como es un bandido, que es un canalla, que ya lo sabes, tiene un montón de cosas. Le echan más de 4 años. Pues preséntate tú como culpable. Y en el formal cae el juicio que debía caer sobre este. Pero sigue siendo formal y bueno, ¿no? O se vuelve un bandido por eso. No se ha transferido la inmoralidad del otro, ¿verdad? Señor. Sino que él voluntariamente ha pagado esos 15 días de cárcel. Pero cuando sale, el formal sigue siendo formal y el canalla sigue siendo un canalla. Es verdad que no ha cumplido la cárcel, que la ha pagado el bendito, pero tú sin cumplirla, que no has cumplido, que te has librado de la cárcel, pero sigues siendo un sinvergüenza. Y este sigue siendo el formal que era de toda la vida. Pero como tenía un listón limpio, nunca fichado, nunca nada, pues por buena conducta a los 15 días a la calle. Y el hermano, si se mete, se chupa un par de años.
y tiene hijos. Y entonces el otro dice, bueno, voy a meterle la culpa yo, padre. Y es un convenio entre la familia, ¿sí o no? Entonces, repito, lo que fue transferido a Cristo no fueron cualidades morales, sino consecuencias judiciales y legales. Totalmente. Cristo en su corazón nunca hubo odio, ¿a que no hubo odio en la cruz? Y en el corazón de Cristo no hubo el pecado de adulterio, ni de fornicación, ni de avaricia, ni de odio, ni de crítica. No, internamente era más blanco que la panera. Nada, blanco, 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 y santo. Pero, repito, lo que fueron transferidos a Cristo no fueron cualidades morales, sino consecuencias judiciales y legales sobre él. Aleluya. Y se hizo pecado. ¿Os dais cuenta el detalle? Por eso es necesario conocer la ley, para entender la cruz del Calvario. Si no tenemos el conocimiento de la ley, no podemos. Veamos un poquito más ahora. Dios dice en Gálatas, donde el hermano 4:4, no dice eso, 4:4, lee solamente el 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. Isaías 9:6. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, el tiempo kairos, el tiempo de Dios, no el tiempo cronos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque había muchas profecías que habían hablado que tenía que venir el Mesías, ¿sí o no? Por eso cuando comenzó su ministerio, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creed en el Evangelio. El cumplimiento de Cristo fue la venida de Cristo a la tierra. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado. Amén. Nacido y dado, ¿en qué quedamos? Nacido o dado, ¿en qué quedamos? Cuando dice nacido, habla de su humanidad. Y cuando dice dado, habla de su divinidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿no? Que dio, no nació, que dio. Sin embargo, coge Gálatas otra vez. Capítulo 4, Gálatas. Verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido de mujer. Ahí podíamos hablar del milagro, cuando María, ya sabéis la historia, ¿no? Era virgen y por obra del Espíritu Santo engendró a Jesús. Entonces, nacido de mujer, dice ahí, especifica. Hay que recordar otra vez Génesis 3:15, ¿verdad? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, nacido de mujer. Los demás niños no existen antes de nacer o ser concebido, ¿verdad? Señor. Los demás niños no existen antes de nacer o ser concebido, ¿verdad, Quique? Pero el Hijo de Dios ya existía desde la eternidad. Amén. Fue el único niño que existía antes de nacer y de ser concebido. Aleluya. ¿O conocéis a algún niño que existiese antes de nacer y ser concebido? Pues aquí conocéis a uno, a Jesucristo. Aleluya. ¿Y por qué? Dios, ¿qué método usó para enviarlo? Un nacimiento, por obra del Espíritu Santo, en el cuerpo de una mujer virgen, ¿sí o no? Ese es el método, nacido de mujer. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Repito, los demás niños no existen antes de ser concebidos o nacer, pero el Hijo de Dios ya existía desde la eternidad. Veamos a verlo. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Juan 1:1. San Juan 1:1. Y te quedas ahí. Al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí habla de Cristo, ¿sí o no? Sí, señor. En que en la creación intervienen los tres, pero va como punta de lanza el Verbo, Jesucristo. Porque Dios creó los cielos y la tierra por su palabra, ¿sí o no? Y Juan dice 1:1, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
y por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él, recalca y ata, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora el verso 14 dice, lo cito yo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, vimos su gloria, vimos su gloria. Y aquel verbo, Dios, se hizo carne, se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder morir, porque Dios no puede morir. ¿O creéis que Dios puede morir? Tenía que morir, entonces para morir tenía que hacerse hombre. Y para sufrir tenía que hacerse hombre. Porque como Dios no sufrió, cuidado, Dios nunca ha sufrido, ni nunca estuvo triste. Ahí entramos en un atributo que se llama Dios es beato. Jamás ha sufrido Dios y jamás va a sufrir. Dios es inmune a todo mal externo e interno. Y Dios posee todas las virtudes al máximo grado, ¿sí o no? Entonces, ¿quién sufrió? La parte humana. La parte humana sufrió, y bastante sufrió, por cierto, y bastante. Y aprendió. ¿Cómo que aprendió? Porque Dios, como Dios, conocía el sufrimiento por el conocimiento, pero no la práctica. Y la humanidad de Cristo le hizo conocer el sufrimiento en conocimiento y en práctica, ¿sí o no? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y nosotros le rechacemos. ¿Sabéis eso? Dios mío, Dios nos libre. Dios entró en el tiempo. Dios, que es el creador del tiempo, se metió en el tiempo. Creció, nació y murió a los 33 años, ¿sí o no? O sea, el creador del tiempo, el que vive fuera del tiempo y del espacio, se metió en el tiempo y en el espacio. ¿Sabéis lo que es eso? Dios se metió dentro del tiempo y el espacio. Y dice Lucas, y crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Es que Dios crece, puede crecer Dios. Crecía como hombre, ¿sí o no? Porque Dios no puede ser más grande que lo que es. ¿Sabéis lo que es eso? Meterse, yo no tengo palabras, meterse el Dios del tiempo y del espacio dentro del tiempo y del espacio. Es bastante, ¿no? Pero es que ahora hay más. Gálatas, otra vez, a Gálatas. Capítulo 4, verso 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bajo la ley, bajo el tiempo, bajo el espacio y bajo la ley. Y Él es el Dios de la ley, el Dios del tiempo y el Dios del espacio. Y el Señor de señores se hizo el siervo del tiempo, el siervo del espacio y el siervo de la ley. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es el ser humilde. El que es humilde es Dios. Claro. Tú cuando dices que eres pequeño, es que dices la verdad, que eres pequeño. ¿O no es así? Yo no me humillo. Yo no sé lo que es eso. Yo nunca me he humillado. Yo sé que soy pequeño y pecador. Eso es humillarme. Eso es reconocer lo que soy. El que se humilló fue Él, que ni era ni pequeño, ni pecador, ni humano. Era y es Dios de dioses y Señor de señores, y toda la gloria sea para Cristo. Aleluya. Juan 8:58. Gloria a Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 17. Antes que Abraham fuese, no dice yo era. Yo soy. ¿Os dais cuenta? Yo soy, el yo soy. Antes que Abraham. Y los judíos decían, pero si aún no tienes 50 años, ¿ya has visto a Abraham?
Claro, es que no cogía la mente, hermano. Se estaba diciendo que era yo. Claro, un hombre que está predicando con 30 años, o 31, o 32, y habla de una persona que ha muerto hace 4000 años, y dice antes que Abraham. Yo soy. ¿Cómo que tú eres? Ahora sí que te apedreo. Es imposible, hermanos. Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. En el 18 le arrestan a Jesús. Y en el 17 se pone a decirle al Padre: Padre, he terminado la obra. Ya me voy a la cruz. Glorifícame. Echaba de menos esa gloria. Glorifícame con aquella gloria que tuve, no que tengo, que tuve. No que tengo, que tuve. Cuidado con esta palabra, no que tengo, que tuve. Ahora estoy limitado voluntariamente, claro, voluntariamente, pero estoy limitado. Sudo, me canso, me fatigo. Con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, Padre. En aquella reunión que hicimos los tres hablando, ya he terminado aquella obra, ya me voy, Padre. Pero te pido una cosa, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese, antes que el cielo y la tierra, los ángeles, los querubines, los serafines fuesen creados. Yo estaba en una gloria contigo. Padre, escúchame bien, escucha. Quiero que donde yo estoy, también esté. Te ha invitado a que vayas a su gloria con él cuando te toque tu día. Que lo vas a tirar en un enfado. Ayúdanos, Señor. Dios nos ayude a reconocer la importancia que tiene Dios y las cosas de Dios. Alabanzas al Todopoderoso. Leemos ahora Gálatas 4:5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Amén. A fin. Primero Cristo nos tenía que redimir. Pero esta es muy gorda, la que voy a decir ahora. Es tan gorda que yo que la predico no la entiendo, ¿eh? No te perdono, machaco. No, hombre, ¿qué va? Algo más. ¿Tú qué eres? Pues según la Biblia soy hijo de ira. Por naturaleza no. Enemigo, por naturaleza no. Pues escucha, yo te voy a redimir, rescatar. Redimir es rescatar. Es pagar el precio. Jesús es la propiciación. Y la propiciación es la ofrenda que apacigua una ira. Por eso la tapa del arca era el propiciatorio, de oro, y los querubines miraban el arca, era un símbolo que apuntaba a Cristo. Cristo es la ofrenda que apacigua una ira. Como hombre murió, pero es que había un problema, como hombre tenía que morir, pero tenía que ser Dios para que la ofrenda tuviese la calidad necesaria para poder satisfacer a un Dios tan exigente como el Dios Padre. Aleluya. Por eso en parte es verdad que murió. ¿Quién murió? Dios no murió, de acuerdo. Pero Dios murió en la cruz del Calvario. Como hombre murió. Pero como Dios tenía la categoría suficiente, los méritos suficientes, la gloria suficiente para poder satisfacer, cumplir de sobra y desahogadamente la justicia del Padre, ¿sí o no? ¿Para qué? Nos adoptó, la adopción. Adoptar. ¿Qué dices, Padre? ¿A mí qué vas a...? Sí, a ti te he adoptado. A un hijo de ira. A ti te he salvado, te he redimido, dice el fin, ¿no? Léelo, el 5. Danos cuenta ahora. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin. El fin. El fin de redimirte es ¿para qué? ¿Con qué fin?
de que recibiésemos la adopción de hijos. No que te ganases la adopción, que la recibieses. Por gracia, porque nadie se ha ganado la adopción, la hemos recibido. La fe son las manos, las fe son las manos que recogen lo que Dios da. Amén. No hay otra cosa, la fe son las manos, es el medio, no es el fin, son las manos que recoge lo que Dios da. Pero aquel que no tiene manos en que Dios te dé, a no tener manicas, no puede recoger lo que Dios te da. Ten fe, ¿para qué? Para que puedas recoger lo que Dios te da. Por medio de la fe recoges lo que Dios te da, recibes lo que Dios te da, abrazas lo que Dios te da y amas lo que Dios te da. Dios mío, me has adoptado hijos, somos hijos de Dios, hermanos. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos hijos, tenemos la naturaleza del Padre. Gloria a Dios. Hermanos, pero ¿sabéis lo que estoy hablando? Yo no lo sé lo que estoy hablando, ¿eh? Yo no lo sé. Es que no tengo yo la capacidad para... ¿Qué dices? ¿Que yo tengo la naturaleza del Padre? Sí, sí. Hay un misterio, porque el hijo adoptado, el que tenga los derechos, no tiene la naturaleza. Claro, sí. Pero nosotros, dicen Juan, no somos engendrados ni por carne ni por sangre, ¿no? Sino por voluntad de Dios. Hemos sido engendrados y adoptados. Señor. Como adoptados tenemos todos los derechos y como engendrados tenemos la naturaleza. Si no, no podías tener la naturaleza. Que yo sí, eso está en 2 de Pedro. Participantes de la misma naturaleza, ¿sí o no? Dios nos ayude. Romanos 5:10. Efesios, pues igual. Efesios para no alargarme tanto. En Efesios 2:3 y en Romanos 5:10 hay muestro que somos hijos de ira, hijos de desobediencia y enemigos. 3 cosas. Qué cambio, ¿eh? Hijos de ira, enemigos y desobediencia. Y ahora adoptados hijos de Dios. Es que el cambio es de 180 grados. Gloria a Dios, Señor. Y ahora que somos hijos de Dios, Gálatas 4:6. Ahora esto ya es el remate. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Amén. Por cuanto sois hijos, no antes. Cuando hemos sido adoptados, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros el espíritu de su Hijo. El que no tiene el espíritu de Cristo no es de Cristo, ¿sí o no? Solamente tienen el Espíritu Santo aquellos que son hijos de Dios. Pero el derecho de tener el Espíritu Santo es ese. Gálatas otra vez. 4:6. Por cuanto sois hijos. Sí, Gálatas 4:6. Tranquilo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Romanos coge 8:16. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando oras y te quebrantas y llamas a Dios Padre, no hay un testimonio interno de parte de Dios en tu conciencia, que es el Espíritu Santo, para que tengas una conciencia filial con Él. Es que todo lo que hizo Cristo, hermanos, cuidado con esta verdad ahora, no sirve para nada si no viene el Espíritu Santo, aplicándote los beneficios de la cruz del Calvario, ¿sí o no? Amén. Date cuenta, todo el sacrificio que hizo Cristo, pero si no viene el Espíritu Santo aplicando a tu vida y a tu corazón los beneficios de la cruz del Calvario, no puedes ser salvo. Pero no puede venir el Espíritu Santo si antes el Señor no te adopta. Y no te adopta si antes no te redime. Y no te puede redimir si antes no cumple la ley. Y no puede cumplir la ley si no viene como hombre. ¿No veis la cadena?
Es una cadena maravillosa. Romanos 2, 8, 2 y 4. Y voy a dejarlo aquí, porque es muy largo ya. 8, 2, 4. Romanos capítulo 8, versículo 2 al 4. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque de lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. El Hijo de Dios cumplió la ley, la cruz del Calvario, ¿no? Y ahora por el Espíritu Santo y por los méritos de Cristo, nosotros, Él en nosotros cumple la ley también. Aleluya. ¿Qué dice? Sí, machaco, que yo a través de ti voy a cumplir la ley. Eso no me lo creo yo. Eso es muy gordo ya. Harto has hecho que has cumplido la ley por mí. No, quiero hacer más. ¿Por qué quieres más hacer? Quiero yo cumplir la ley por medio de ti. Mi gracia te va a capacitar. Vas a ser templo del Espíritu Santo. Y mi espíritu te va a ungir, te va a respaldar, te va a purificar. Ahí entra el nuevo pacto. Os quitaré el corazón de piedra y pondré el corazón de carne. Y pondré mi espíritu, y mi espíritu hará que vosotros andéis en mis caminos. ¿No dice eso? Mi espíritu hará que vosotros andéis por mis caminos. ¿Qué dices? Sí, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo. La salvación es que el Hijo compró. De nada serviría si el espíritu de su Hijo no opera en nosotros. Aquí se relacionan las dos cosas. La forma en la que nuestro Señor cumplió la ley y la forma en que cumple la ley en nosotros. Ambas se juntan. Bendecido sea Dios. Él cumple en nosotros dándonos el Espíritu. El Espíritu nos da amor a la ley y la capacidad para vivir conforme a ella. Amén. Por eso yo antes, hace muchos años, no entendía, cuando estaba solamente el Antiguo Testamento y leía Salmos y decían, ¿cuánto amo tu ley? ¿Qué dice este? ¿Cuánto amo tu ley? Tu ley es como miel. Tu ley es mejor que los tesoros. Pero ¿cómo amas tanto la ley? Pero si no hay que le aguante la ley, si no hay que... ¿Cuánto amo? Porque solamente aman la ley de Dios los regenerados, los que han nacido de nuevo, ¿sí o no? ¿O puede un pagano, un inconverso amar la ley? Como Dios no quite el corazón de piedra y te ponga el corazón de carne, es imposible que ames la ley de Dios. Porque por naturaleza somos enemigos. Por naturaleza somos hijos de ira. Por naturaleza. ¿Qué significa por naturaleza? Lo siento, aquí tengo que poner un ejemplo muy nuestro y así nos entendemos. Fulano no me ha hecho nada, pero es hijo de fulano. Y su abuelico mató a mi padrecito. No tengo nada con él porque en aquella época él no había nacido, pero la verdad, no le di la mano. Es hijo de ira por naturaleza, ¿sí o no? Porque no te ha hecho nada. ¿Os dais cuenta? Tú eras enemigo de Dios por naturaleza. Esa es gorda, ¿eh? Antes de nacer tenías de enemigo a Dios. Antes de nacer. En maldad me concibió mi madre. ¿No dice eso en Salmos? ¿Qué dice? Si antes de nacer ya estaba sobre ti la maldición. Antes de cometer el primer pecado. La cumple en nosotros, dándonos Él, el Espíritu, nos da en la ley y la capacidad para vivir conforme a ella. Y Pedro dice una cosa y con esto ya sí que termino, es que
Yo me enamoro del tema. No, ya no se preocupe, ya te dice. He escrito el texto aquí, para no ser realidad. Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí no nos dice cómo es como la herencia, nos dice cómo no es, no cómo es. Sí, señor. Pues di cómo es, no tengo palabras, machaco, para explicarte cómo es la herencia. Entonces, pues por aspiración de Dios te voy a decir lo que no es, para diciéndote lo que no es, entiendas lo que es. Una herencia incorruptible, incontaminada, inaccesible. Si es incorruptible, si es incontaminada, o sea, si no es feo, es que es guapo. O sea, te tengo que decir lo que no es para que explicándote lo que no es, entendamos lo que es. ¿Por qué, Pedro? Pero ¿por qué si tú eres un apóstol de los 12? Ni sé apóstol ni nada, siendo apóstol y ungido no soy capaz de expresar la grandeza y la maravilla de la herencia de Dios. Voy a deciros lo que no es y vosotros por el Espíritu entender lo que es. Gloria a Dios. Y aquí dice lo que no es, no lo que es, ¿eh? Para una herencia incorruptible, lo que no es, incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos para vosotros. Ahí sí. Pero es que si yo me desvío, piensas tú, no, escucha. Que sois guardados por el poder de Dios. Dios te guarda. Aleluya. Mediante la fe. Amén. Para alcanzar la salvación que está preparada y ser manifestada en los posteros tiempos. Dios te da la herencia y me guarda y te guarda para que recibas la herencia. Aquí se ve claro que el que es no se pierde. Dios no solamente da una herencia, sino que dice que sois guardados. O sea, el que te guarda es Dios. O sea, me guarda Dios y un demonio pequeño puede más que Dios. ¿Me guarda Dios? Hombre, yo puedo pecar como peco y Dios me disciplina. Y a disciplinarme vengo como un corderito, llorando a los pies de Cristo. Ten cuidado si cuando pecas Dios no te disciplina. Esa es la señal que no eres de Dios. A uno que va mal y las cosas le van bien, porque si dos niños dan guerra, tú riñes a tu hijo, ¿sí o no? Al que no es tu hijo, no le riñes. Señor, disciplíname, aboféteame, pero sálvame. Y con eso sois guardados por el poder de Dios. Y aquí lo dejamos, hermanos. Gracias por vuestra atención y escucharme. La cruz del Calvario es tan profunda, ahí se encierran los atributos de Dios, la justicia, la gracia, la misericordia, la santidad de Dios, se encierran tanto. Dios nos ayude y su gracia nos ayude para estar viviendo a sus pies, mirándole a Él, contemplándole a Él y mirando a un Dios tan grande. ¿Para qué vas a mirar a una cosa tan fea como es el pecado? Que Dios nos ayude y Dios nos guarde. Amén.